Hola a todos amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver lo que es una guía, o bueno, un análisis de cómo podemos estudiar lo que es electromagnetismo, ¿no? Una de las materias que también juegan un papel importante dentro de varias carreras, ya sea de ciencias o ingeniería. Aunque bueno, depende del enfoque, porque un estudio de esto cambia bastante respecto a un área u otra. No es lo mismo estudiar electromagnetismo para una carrera, por ejemplo, en física, a una que es en ingeniería, ¿ok? En este caso voy a abordar para el caso de lo que son ingenierías y bueno, también para algún caso donde es física, pero de primer nivel y cómo nos podemos introducir. Bueno, si se dan cuenta, aquí tengo dos textos principales con los cuales pues se suele trabajar. Hay muchos libros, está esta edición que ya es algo pasadita de tiempo, bueno, ni tanto, es como del 2012, bueno, más o menos sí ya tiene rato. Hay una edición más reciente que es la novena edición del libro de Serway, que es bastante bueno. Después haré un video de cómo estudiar física sin morir en el intento, así como lo estoy haciendo ahorita con el electromagnetismo, ¿ok? Pero bueno, tengo esta edición que es bastante más compacta, si se dan cuenta, no es muy grueso, porque nada más tiene la parte de electromagnetismo, como se puede leer aquí, ¿ok? Y tengo otro que es conocido, que es el libro de William Haidt, ¿ok? Que es de teoría electromagnética y vamos a ver cómo se aborda esto. Bueno, para empezar lo que es el estudio del electromagnetismo, es recomendable primero leer algún libro que tenga una introducción, ¿ok? En este caso, yo recomiendo principalmente el Serway, o puede ser también el Resnick o el Semansky, ¿ok? Cualquiera de esos libros es bastante bueno. Entonces vamos a analizar aquí lo que es el contenido que tiene este libro. Vamos a ver qué tiene aquí, ¿ok? Primero tenemos lo que es un contenido resumido, como lo dice ahí, es el contenido breve, donde tenemos que es campos eléctricos, ley de Gauss y bla, bla, bla. Vamos a pasar directo con la parte que nos interesa, que es tal cual los temas, ¿ok? Entonces, déjenme mover aquí. Y bien, aquí está todo lo que está desglosado. Bueno, si nosotros queremos dar un acercamiento a esta área, primero vamos a empezar a estudiar lo que es campos eléctricos. Antes de avanzar con esto, quiero comentarles que, bueno, ¿cuáles son las bases para estudiar lo que es electromagnetismo? Bueno, en este libro, la verdad es que es un libro muy básico. Como les dije, voy a empezar desde lo más sencillito para ir avanzando de nivel, ¿ok? Vamos a tener aquí lo que es este tema, que son campos eléctricos. Bueno, en general, ¿qué requerimos para estudiar lo que es electromagnetismo? Pues requerimos tener ciertas bases de lo que es álgebra vectorial, álgebra lineal, necesitamos cálculo vectorial, principalmente porque el cálculo vectorial es la base del electromagnetismo, ¿ok? Muchas de lo que son las ecuaciones que vamos a ver más adelante con el otro libro, vamos a darnos cuenta que son cosas pues ya un poquito de más nivel. Entonces sí se requiere saber conceptos como los que son integrales de línea, el concepto de divergencia, rotacional, la integral de superficie. ¿Ok? Entonces es un requisito saber cálculo vectorial. Al menos para este texto, que es más introductorio, solamente con conocer lo esencial de cálculo elemental, cálculo diferencial y cálculo integral ya basta, y también obviamente con fundamentos que se tengan de física, ¿ok? Entonces, tenemos primero lo que es campos eléctricos, propiedades de la carga, objetos de carga mediante inducción, ley de Coulomb, el campo eléctrico de una distribución de carga continua. Estos temas suelen ser los más complicados, lo que son distribuciones de carga, porque ya estamos hablando de que no es una carga puntual, que es una de las configuraciones más sencillas, por decir más simple, ¿ok? Eso ya tiene lo que es la parte de integrales de línea, de superficie, de volumen, dependiendo de lo que es el problema que se está abordando, ¿ok? Entonces, eso suele ser uno de los temas que siempre terminan generando ansiedad al principio cuando se empieza a estudiar esto, pero con buenas bases de cálculo, sobre todo principalmente en desarrollar bien lo que son los métodos de integración por sustitución trigonométrica o fracciones parciales, está bastante bien, ¿ok? Después tenemos lo que son líneas de campo, movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. Después pasamos con lo que es el capítulo de ley de Gauss, que es una de las primeras ecuaciones de Maxwell. Tenemos lo que es flujo eléctrico, la ley de Gauss, aplicación de la ley de Gauss a varias distribuciones de carga y conductores en equilibrio electrostático, ¿ok? Ahí requerimos, pues, ciertamente, dominar los conceptos de integrales triples o integrales dobles, dependiendo de qué tipo de integral. Pero bueno, esto ahorita lo mencionaré con el otro texto. Después tenemos lo que es potencial eléctrico, diferencia de potencial y potencial eléctrico,
diferencias de potencial en un campo eléctrico uniforme, potencial eléctrico y energía potencial a causa de cargas puntuales, ¿okay? Que son de las configuraciones sencillas que estaba comentando. Después tenemos obtención del valor del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico otra vez debido a cargas continuas. Ahora sí que, bueno, distribuciones de carga continuas. Ahora sí que va a ser el némesis de muchos temas aquí, como nos podemos dar cuenta, ¿vale? Pero les digo, chicos, en serio, no se preocupen, con que tengan buenas bases de cálculo, la van a tener bastante bien, ¿ok? Después tenemos potencial eléctrico, algunas cositas ahí extra que vienen. Y después pasamos a la parte de capacitancia y materiales dieléctricos, ¿ok? Esta parte de aquí ya está entrando con lo que es electrostática en el medio material, ¿ok? Aunque bueno, como tal la electrostática no es algo que exista, solamente existe lo que es la electrodinámica. Bueno, y en el caso de la electrostática pues son aproximaciones, pero bueno, eso ya lo hablaré en otro video. Tenemos lo que es definición de capacitancia, cálculo de la capacitancia, combinaciones de capacitores, energía almacenada en un capacitor con carga, capacitores con material dieléctrico, dipolo eléctrico en un campo eléctrico, ¿ok? Ya saben que los capacitores son algo que está muy común dentro de lo que es la teoría de los circuitos. Aquí es donde se ve pues, cómo funcionan, aunque no a profundidad, como lo dije, es un libro introductorio. Después tenemos corriente resistencia, lo que conocen también como ley de Ohm, ahí se deduce. Tenemos también lo que son circuitos de corriente directa, lo que son las leyes de Kirchhoff, perdón por la dislexia, circuitos RC, medidores eléctricos, entre otras cositas. Una vez que ya se aborda esa parte, está lo que es campos magnéticos. Que bueno, los campos magnéticos es el mismo fenómeno del campo eléctrico, pero desde un punto de vista relativista. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que son campos y fuerzas magnéticas, movimiento de una partícula con carga en un campo magnético uniforme. Ojo, mucho ojo, un campo magnético no es conservativo a diferencia de lo que es el campo eléctrico. De hecho, el campo magnético no realiza trabajo al mover una carga, a diferencia del campo eléctrico. ¿Okay? Tenemos lo que son aplicaciones de movimiento de partículas con carga en un campo magnético, fuerza magnética, momento de torsión magnético, efecto Hall. Después estamos con lo que es fuentes del campo magnético, que es ley de Biot-Savart. ¿Okay? Esta ley de Biot-Savart es muy similar a lo que es, de hecho es el análogo en el magnetismo de lo que es la ley de Coulomb. ¿Okay? Entonces es muy parecida. Después tenemos lo que es fuerza magnética entre dos conductores paralelos, la ley de Ampère, que es otra de las ecuaciones de Maxwell. Esa ley de Ampère pues viene siendo una analogía a lo que es la ley de Gauss, porque en lugar de trabajar con superficies gaussianas, trabajamos ya con lo que son trayectorias amperianas, ¿ok? Después tenemos campo magnético de un solenoide, ley de Gauss en el magnetismo, donde se ve por qué no hay lo que son los monopolos magnéticos, y tenemos magnetismo en la materia, campo magnético de la Tierra. Después se va a la parte de lo que es la ley de inducción de Faraday. Tenemos FEM de movimiento, ley de Lenz, FEM inducida y campos eléctricos. O sea, todo esto son las bases para entender lo que es el funcionamiento de lo que son transformadores, generadores y motores. ¿Ok? Ahora, después entramos con lo que es la parte de inductancia. ¿Ok? Déjenme enfocar bien porque la cámara no se ve muy bien. ¿Ok? Ahí está. Ok. Tenemos lo que es inductancia, autoinducción, inductancia, circuitos RL, energía en un campo magnético, inductancia motor. ¿Ok? Después tenemos lo que son circuitos de corriente alterna y finalmente tenemos lo que son ondas electromagnéticas. ¿Ok? Y ya es la unión de básicamente todo lo que fue en los temas anteriores. ¿Ok? Tenemos lo que son las ecuaciones de Maxwell, los descubrimientos de Hertz, ondas electromagnéticas planas, energía transportada por ondas electromagnéticas, entre otras cosas. Bueno, esto es lo básico, ¿ok? Una vez que ya tienen esto, que ya lograron entender esta parte, ahora sí, viene esto de acá. Yo recomiendo que cuando ustedes estudien esta materia, no solamente aborden este tipo de textos, siempre indaguen más libros. Otro libro muy bueno, que yo la verdad personalmente considero uno de mis favoritos, es el libro de Introduction to Electrodynamics de David Griffiths. Ese libro es bastante bueno, nada más que tiene otras cositas que obviamente si estás en una ingeniería no te van a servir, ¿ok? Porque es un libro más enfocado para lo que son físicos, pero de verdad que es un libro muy, muy bueno, ¿ok? Muy, muy bueno. Y les puede servir bastante. También lo que es el libro de Electricity and Magnetism de Edward Purcell, ese libro también es bastante bueno. Está muy bonito, la verdad. Yo no los tengo si no los tuviera aquí presentes, pero no los tengo.
Pero, por ejemplo, esos libros los pueden consultar también para profundizar más en la teoría, ¿ok? Son muy buenos y muy útiles. Si son de estudiantes de lo que es el área de ciencias, se los van a servir mucho mejor. Porque son la base para lo que son materias que más adelante se llevan, que incluso en el posgrado se trabajan, que es lo que se conoce como la electrodinámica, ¿ok? Ahí está el famosísimo y temido libro de David Jackson, ¿ok? Entonces, ese libro es muy temido, incluso en estudiantes de posgrado, porque los problemas son bastante complicados. Se llama Classical Electrodynamics, ¿ok? Entonces, ese lo pueden buscar por si quieren ver cómo está la cosa, pero ese libro ya es para gente de posgrado, ¿ok? Entonces, ese tampoco lo tengo. Prontamente tendré lo que es el de Andrew Sangwell, que es otro libro que se llama Modern Electrodynamics, que es bastante bueno también y que puede servir. Pero bueno, ya después analizaremos ese libro ya cuando me llegue. Aquí tenemos lo que es el de William Haidt, que, bueno, es un libro bastante más profundo. Es un libro pensado para abondar todo lo que son los temas de la teoría electromagnética desde un punto de vista de lo que es el cálculo vectorial. Entonces, aquí tenemos cosas similares, pero fíjense bien cómo está la cosa, ¿ok? Ahora, empezamos con este capítulo que nos da un pequeño repaso de lo que es análisis vectorial. Aquí ya es necesario tener conceptos de lo que es producto punto, producto cruz, sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, entre otras cositas. Cosas que obviamente se ven en cálculo vectorial. Si no tienen buenas bases de cálculo vectorial, este libro se los va a complicar, ¿ok? Entonces, sí es requisito, perdón por la dislexia, de que tengan una base sólida en lo que es en el cálculo vectorial para que puedan abordarlo de una forma sencilla, ¿ok? Ahora, después tenemos lo que es ley de Coulomb e intensidad de campo eléctrico. Vemos aquí lo que son los mismos temas, pero ahorita les voy a mostrar cómo está la cosa, ¿ok? Tenemos capítulo 3, que es densidad de flujo eléctrico, ley de Gauss y divergencia. Aquí ya empieza a meter lo que son conceptos que obviamente ya suenan más parecidos a lo que se ve en cálculo vectorial. De hecho, ya hice un video de eso, ¿ok? Entonces, como les digo, es necesario conocer todo eso. Tenemos lo que es el operador vectorial Nabla, que es el gradiente, y el teorema de la divergencia. Después pasamos con el capítulo 4, que es energía y potencial, ¿ok? Energía de movimiento para una carga puntual en un campo eléctrico, integral de línea, definición de diferencia de potencial y potencial, ¿ok? Dipolo eléctrico, gradiente de potencial. Se van a dar cuenta ahí en este capítulo cómo existe una conexión entre lo que es el campo eléctrico y lo que es el gradiente del potencial, porque así se puede conocer el campo eléctrico si nosotros conocemos lo que es el potencial eléctrico, ¿ok? Después tenemos lo que es conductores y dieléctricos, densidad de corriente, continuidad de corriente, propiedades de los conductores, métodos de imágenes. Ese método de imágenes no se aborda muy a profundidad aquí, ese lo pueden encontrar más en el libro de Electrodynamics de Griffiths, y pues es bastante bueno. ¿Okay? Es un método bastante bueno y útil para configuraciones que son un tanto complicadas. Después tenemos lo que es la naturaleza de los materiales dieléctricos y condiciones de frontera. Tenemos ahora un capítulo exclusivo a lo que es la capacitancia. Si se dan cuenta, ya está enfocando nada más en eso, a diferencia del otro texto. Tenemos lo que son capacitores de placas paralelas, capacitancia en una línea bifiliar, ecuaciones de Poisson y de Laplace, ¿ok? Que esas se abordan, ¿sí? Pero, como les digo, no a tal profundidad, porque les digo, esos son temas más para otras cosas, ¿ok? Ahorita nada más estoy enfocándolo desde un punto de vista para alumnos de ingeniería. Después tenemos lo que es el capítulo 7, que es campo magnético estable, ley de Biot-Savart, ley circuital de Ampère, el rotacional, teorema de Stokes. El teorema de Stokes está muy relacionado con todo lo que es el campo magnético, porque de hecho podemos escribir como el campo magnético como un campo rotacional, así como por ejemplo el campo eléctrico como lo podemos relacionar con el concepto de divergencia, ¿ok? Tenemos lo que es flujo magnético, densidad de flujo magnético, potenciales magnéticos escalares y factoriales. Les digo, el enfoque es muy diferente comparado con el otro. Fuerzas magnéticas, tenemos aquí materiales inductancia, fuerza sobre una carga en movimiento, fuerza sobre un elemento diferencial de corriente, fuerza entre elementos diferenciales de corriente, fuerza y torque sobre un circuito cerrado, naturaleza de los materiales magnéticos, magnetización y permeabilidad, condiciones de frontera magnéticas, el circuito magnético. Esto se utiliza mucho en materias que son de máquinas eléctricas, todo eso. Energía potencial y fuerzas en materiales magnéticos, inductancia e inductancia mutua. Después tenemos lo que es el capítulo 9, campos variantes en el tiempo y ecuaciones de Maxwell. Tenemos lo que es la ley de Faraday,
corriente de desplazamiento, ecuaciones de Maxwell en forma puntual y su forma integral. ¿Okay? Es como un repaso de todo lo que se vio previamente. Este capítulo de líneas de transmisión, esto es exclusivo para algunas carreras, por ejemplo, si son de ingeniería eléctrica o de lo que es telemática. Estos temas son bastante importantes y que sí tienen que considerarlos. No todos los desarrollan. Ahora, también tenemos lo que es el capítulo 11, que es onda plana uniforme. Tenemos lo que es propagación de ondas en el espacio libre. Ya estamos viendo lo que es la unión de la de lo que son los campos eléctricos y campos magnéticos. Aquí tenemos todos estos temas, el teorema de Poynting y la potencia de las ondas, que es el vector S. Propagación en buenos conductores, lo que es el efecto skin o efecto piel, como lo dice ahí. Después pasamos a esta parte y tenemos lo que es polarización de onda. Ahí ya se empieza a meter con cosas que están muy relacionadas con lo que es el ámbito de la óptica. ¿Okay? Tenemos reflexión y dispersión de ondas planas y dispersión. ¿Okay? Reflexión de ondas planas uniformes que inciden perpendicularmente, razón de onda estacionaria, reflexión de ondas sobre interfaces múltiples. Algo que quiero comentar es que cuando nosotros trabajamos lo que son ondas electromagnéticas, entran en juego lo que son los fasores. Entonces aquí se van a encontrar con muchos fasores, ¿ok? Y números complejos. Eso también es una base cuando ya se aborda estos temas, ¿ok? Tenemos lo que es propagación de ondas en medios dispersivos, reflexión de ondas planas, entre otras cositas. Después tenemos lo que son ondas guiadas. No todas las materias, no todas las carreras ven esta parte, solamente algunas. Tenemos lo que son campos en las líneas de transmisión y constantes fundamentales, operación de la guía de onda básica, análisis de guías de placas paralelas utilizando la ecuación de onda. ¿Ok? Y después tenemos lo que es el capítulo 14, que es radiación electromagnética y antenas, principios fundamentales de radiación, el dipolo hertziano, especificaciones de antenas, dipolo magnético, antenas de alambre delgado, arreglos de dos elementos. ¿Ok? Para lo que es la teoría de antenas, esto es muy básico, pero hay libros exclusivos de eso. Ya después hablaré un poquito de ello. Que bueno, abordan todo lo que es la teoría de antenas. Es bastante pesada esa teoría, pero la verdad es que es muy interesante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a explorar ahora cómo está el contenido de los libros que les estoy recomendando. ¿Ok? Para que tengan una idea. Lo que tiene, por ejemplo, lo que es el libro de física de Serway, es que es un libro muy colorido y es muy ilustrativo. Si se dan cuenta, aquí tenemos problemas bastante bien explicados, te dicen paso a pasito cómo hacerlo. Es una de las razones por las cuales a mí me gustan mucho lo que son los libros de Serway y Jouet, porque la neta, o sea, están muy bonitos. Fíjense las ecuaciones, o sea, todo el colorcito. Obviamente la edición que es la novena, que de hecho la tengo por ahí guardada, pero como le dije, es un poco más grandote. De hecho es un libro gordísimo, después lo van a ver. Viene pues con mejores gráficos, ¿ok? Pero a pesar de que este lleva sus años, pues ha envejecido bastante bien, ¿ok? Entonces, aquí todo lo que son los cálculos, los problemas, que tiene demasiados problemas, la verdad es que tiene muchísimos para practicar, pues son muy básicos. O sea, es un libro muy, muy básico, ¿ok? Pero bueno, siempre se empieza por algo, que es sencillo. Y bueno, mi sugerencia, estudien primero este libro y a la par estudien este, ¿ok? Ojo, no solamente existe este libro que es de William Haidt, también está lo que es el libro de Sádico. Nada más que tengan cuidado porque luego a veces hay errores en lo que es en algunas ecuaciones, ¿ok? No sé si haya un libro de fe de ratas haciendo correcciones todos esos errores, pero bueno. Si van a abordar lo que es el sádico de elementos de electromagnetismo, trabajenlo con cuidado. Utilicen también lo que es el libro de Fundamentos de Aplicaciones de Electromagnetismo de Fazwa Sulabi. No sé si se pronuncia así, tiene un nombre un poquito raro, pero también es un libro bastante bueno. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, con este libro, si nosotros nos vamos a la parte, podemos irnos, por ejemplo, lo que es en la parte de ley de Gauss. Podemos darnos cuenta que aquí ya mete integrales de superficie. Entonces, sí es necesario, chicos, que tengan bases de cálculo vectorial si quieren ahondar en este libro. Muchos profes, de hecho, incluyéndome yo, trabajo con este libro. Aunque últimamente me he enamorado mucho del Griffiths, porque la verdad es que es un libro bastante más completo. Pero bueno, aquí tenemos todo. Y aquí tenemos todo lo que son ejemplos. Lo que sí es que sí tiene también bastantes problemas, tantos para poder hacerse. Les digo, hay mucho de dónde divertirse. Hasta aquí tiene marcas de lo que hacía cuando... Bueno, una pequeña marca de lo que luego ponía para practicar cuando estaba estudiando la carrera. Yo soy egresado de mecatrónica, por si tienen alguna duda. Pero pues siempre ha sido mi pasión lo que es la física. Entonces por eso tengo un montón de textos de estos. Colecciono todo esto. ¿Ok? Entonces todos estos libros que tengo es porque los he juntado con el tiempo.
cuando estaba estudiando y también por colección, ¿ok? Entonces les digo, cambia mucho el enfoque, aquí ya no está tan colorido, pero la verdad es que es un libro muy didáctico, ¿ok? Es un libro muy bueno. Su edición más reciente es la 9ª, pero eso solamente lo pueden conseguir en lo que es en Amazon, ¿ok? Pero sí sale un poco caro, porque es de importación. Y bueno, ya en español este libro lo conseguí hace mucho tiempo, como por 2017, entonces ya no se encuentra, ya no lo he vuelto a ver en las librerías, quizá a lo mejor de segunda mano lo puedan encontrar, ¿ok? Entonces, esas son mis recomendaciones para estudiar lo que es el electromagnetismo. ¿Tiene conceptos abstractos? Sí, pero una vez que lo entiendan, van a ver que es muy fascinante, ¿ok? Entonces, espero les haya gustado este video de cómo estudiar electromagnetismo sin morir en el intento y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.